vista, llamémosle ocultista, produce cambios fisiológicos en el cerebro, por ejemplo, ya que al no basarse en un pasado ni en un futuro, al estar siempre pendiente, digamos, del presente, hace que las herramientas de la personalidad se subyuguen a una entidad superior. Y si esto también, por ejemplo, llega a producir la continuidad de conciencia cuando uno se va a la cama. Es decir, si uno es autoconsciente al practicar el Agni Yoga por el día, si esta misma práctica se continúa por la noche. Ocurre que no somos autoconscientes completamente durante el periodo que corresponde a la vida cotidiana, sino que somos autoconscientes en ciertos momentos y conscientes en otros, y completamente inconscientes también en varias etapas de esta vida cotidiana. Por tanto, cuando llega la noche existen grandes vacíos dentro de la conciencia que no han sido llenadas por aquello que técnicamente se llama la atención expectante, aquella observación profunda de los hechos que están pasando ante nuestra percepción. Entonces el Agni Yoga es la técnica natural, del orden natural, que propugna la autoconciencia continuada durante todo el día. Y cuando la autoconciencia se logra durante todo el día, se conserva durante toda la noche. Es el principio de la autoconciencia astral y más adelante la autoconciencia mental, es decir, la percepción superior. Además, el Antakarana, en sus últimos tramos, debe ser construido precisamente por Agni Yoga, porque es el único yoga que atraviesa el campo abstracto de la mente e incide en el plano búdico, donde existe la percepción total en lo que a nuestra humanidad corresponde en los momentos actuales. Esta percepción total es lo que persigue el Agni Yoga, lo que preconizó desde un buen momento el maestro Moria, que fue el inductor de esta nueva técnica, que según se nos dice pertenece a la quinta ronda, pero que debido a lo que hemos comentado en varias ocasiones, de que existe una corriente de primer rayo que incide sobre Shambhala, procedente de los más alejados regiones cósmicas, y que es transmitida sin paliativo o sin reducción alguna al centro místico de la humanidad. Entonces, esto da la oportunidad en esta cuarta ronda y a ciertas unidades avanzadas del cuarto reino de poder tener acceso al plano búdico y poder tener una autoconciencia perfecta en el plano astral y en el plano mental. Me estoy refiriendo a una etapa netamente iniciática. Por lo tanto, debido a la trascendencia de este estado, casi aterra la idea de dejar no solo la mente, sino el cuerpo emocional tan limpios e inalterables que permitan penetrar a través de esta limpidez las cualidades arquetípicas del plano búdico. Naturalmente, nosotros nos damos cuenta, a pesar de los esfuerzos de atención que estamos realizando, la imposibilidad de mantener la atención constante e ininterrumpida sobre todos y cada uno de los hechos y acontecimientos que se están produciendo a nuestro alrededor y aún dentro de nosotros. Y esto, aparentemente, niega la actividad del pensador autoconsciente en su propio plano en relación con la pequeña personalidad que somos nosotros.
como si hubiese una desvinculación entre nuestro pequeño yo que se ve insuficiente y el gran yo omnipresente y causal, que es la que motiva todas esas actividades desde el plano físico, utilizando como receptor el cerebro por un lado y el corazón por el otro, enlazados a los centros, ¿verdad?, internos, el centro ajna, el centro cardíaco, el centro anahata. Y todo esto produce una cierta confusión, porque por un lado viene Krishnamurti, por ejemplo, y dice que el hombre se puede liberar en cualquier momento en que lo decida, lo cual, si no se comprende el mecanismo psicológico humano, es imposible de comprender, porque el hombre solamente puede ser perfecto según un estado de conciencia y en un momento y lugar determinado del tiempo y del espacio, no la totalidad, porque la liberación, la que lo de Krishnamurti, es la liberación de un estado de conciencia, no es la liberación total de la vida en el hombre, que es el adaptado, y aún es la liberación de los tres mundos. Se nos dice que el iniciado, el adepto, el maestro de compasión y de sabiduría, es señor de los tres mundos, de los tres planos, de las tres esferas de Samala. Y ahora empieza a ser autoconsciente en los niveles superiores del plano búdico, siendo autoconsciente en los primeros subplanos del plano átmico. ¿Y qué puede representar esto para nosotros en los momentos actuales? Una sensación de ineficacia, de ineptitud frente a esta extensa y profunda panorámica del cosmos. Pero volviendo al trabajo que podemos realizar, que es el único que está a nuestro alcance, es la atención, que la atención se dobla, se tuerce y se va a lugares distintos de los acontecimientos primarios o principales que están frente a nuestra observación. Pues hay que volver constantemente al principio. Aquella frase crística, levántate ya. Cada vez que tu atención caiga, vuelve a levantarla, vuelve a situarla en el presente. No te vayas ni al futuro ni al pasado. Sé perfecto en el presente, es la ley. El hábito de estar atentos en el presente nos da la autoconciencia perfecta en los tres mundos. Viene por un proceso de acumulación de energía, la energía que jamás perderemos de la atención. A mayor atención, mayor perspectiva cósmica, mayor autoconciencia, mayor control de los agentes débicos, mayor control de las situaciones, una mayor eficacia para resolver los problemas que están enfrente de nuestra situación psicológica, y todas las grandes virtudes y cualidades, más los grandes poderes psíquicos que por ley de evolución vayamos conquistando. Forma parte de la ley de la evolución, que le da a cada cual lo suyo, y que es la medida serena de todas las cosas, de todas las situaciones y de todos los seres. Por lo tanto, Agni Yoga se convierte para el discípulo en el único sendero por el cual puede penetrar dentro del recinto iniciático y alcanzar aquellas expansiones de conciencia que a su debido tiempo le convertirán en un miembro consciente de la gran fraternidad blanca de nuestro planeta. Es decir, que todo cuanto estamos diciendo aquí es válido para la iniciación, es válido para el discipulado consciente, es válido para la etapa de aprobación, como lo es para la etapa de aceptación por parte del maestro. Y la entrada dentro de unas ramas, no solo en el aspecto periférico, sino penetrarte en el centro, ahí donde está el maestro, también es cuestión de Agni Yoga, de atención consciente. La autoconciencia verdadera se logra cuando eres aceptado, no en las ramas del maestro,
sino en el rama místico de Sanat Kumara, que engloba todas las ramas. Porque entonces te has sabido situar autoconscientemente en el lugar que te corresponde dentro del esquema positivo del plan de la evolución planetaria, llegando a aquellos extremos que yo defino como de servidores del plan o servidores de Shambhala, que nos ofrecemos a Shambhala como servidores de su plan, del plan que tiene que ver con la humanidad, con el cual estamos en contacto. Y cada uno de nosotros, a su debido tiempo, tendrá que convertirse en un agente consciente del plan planetario, siendo autoconsciente en todos y cada uno de sus niveles de conciencia, en todos los planes donde tenga acceso. Y ahora estamos enfrentando, fijaos bien, en esta cuarta ronda estamos enfrentando solamente la autoconciencia de tipo emocional, porque la autoconciencia de tipo mental prácticamente es desconocida aún dentro de los propios discípulos de los asramas, porque implica no solamente tener un control, una eficiencia más o menos probada sobre el campo expresivo del cuerpo astral, sino tener acceso a los niveles superiores o causales en donde se mueve, vive y tiene su ser el ángel solar o el yo superior o divino de luz. Y esto es una cosa que se va realizando. No hay que ser impacientes, no hay que pretender resultados espectaculares, que es lo que ocurre con los novatos dentro del plan energético social de la nueva era, y que por lo tanto nos inducirá a extremar en lo posible la atención, esta expectación, este intento constante de comprender lo que es el plan y qué es lo que podemos hacer dentro del plan como servidores del maestro. Todo esto viene por año. El Raya Yoga nos lleva a grandes conclusiones, nos lleva desde los niveles más concretos de la mente intelectual a los primeros subplanos, los planos abstractos de la mente, pero no facilita por sí solo este yoga el acceso al plano búdico, que es el plano central de nuestro sistema, y tal como he dicho en varias ocasiones, es el punto donde el compás del Señor del esquema sitúa la punta principal para dar la vuelta a su círculo infranqueable, o su círculo no se pasa. Dentro de todo este contenido, el Señor del mundo es autoconsciente, y nosotros somos autoconscientes solamente dentro de una pequeña esfera que nos corresponde como seres humanos, que podemos llamar nuestro contexto social, y a veces menos que esto, solamente nuestro contexto profesional, y menos todavía nuestro contexto familiar, cada vez más limitado y cada vez más opresivo a medida que el discípulo va avanzando lentamente por estas rutas de la evolución solar. Porque para llegar a comprender, por ejemplo, lo que es el amor universal, tendremos que llegar a la propia convicción, a aquellas frases de Cristo en la cruz, tal como históricamente se nos dice, pero que si es verdad o no es verdad expresa una ley, al menos, de que Juan, he ahí a tu madre, la Virgen María, y a su madre María, he aquí a tu hijo. Él no es hijo ni es hermano, es la esencia suprema, es la familia cósmica, no la familia de la carne, porque la carne desaparece y se funde en el éter con el tiempo, en tanto que el espíritu está más allá del éter del espacio, más allá de la aniquilación física, más allá de la aniquilación astral, más allá de la destrucción del cuerpo mental, cuando el momento se ha llegado, y por lo tanto es lo que está por encima de todas las cosas conocidas por el hombre.
Agni Yoga es esto. Agni Yoga pretende convertir el aspirante espiritual en un discípulo aceptado y al discípulo aceptado en un iniciado. Esta expansión de conciencia que forma parte de la expansión cíclica del propio logos planetario, porque no hay que olvidar que somos pequeñas células dentro de alguno de sus centros vinculadores con el cosmos. Muchos de nosotros quizá estemos en el centro cardíaco del Señor planetario, muchos de nosotros, de acuerdo con el grupo al cual pertenecemos egoico en el plano causal, formemos parte de su centro larígeo, y otros quizá formemos parte de su centro ajna. ¿Quién pueda decirnos esto sin estar iniciados? La comprensión de nuestro grupo egoico, la comprensión del lugar que ocupamos dentro del esquema, y dentro del esquema, dentro de un centro definido del logos planetario, forma parte de las conquistas del Agni Yoga para esta nueva era, en la cual avanzamos una ronda internamente como seres humanos. Aunque la totalidad del planeta esté siguiendo su cuarta ronda, podemos movernos dentro de una quinta ronda en conciencia y formar parte por ley de analogía con el quinto reino de la naturaleza y convertirnos en servidores del plan y en testigos de la luz. Vamos, me parece a mí que es esto, y podemos discutir esto como grupo. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué es lo que sentís cuando oís esta interpelación directa sobre lo que habría que hacerse para convertirse en un discípulo inicial? Para mí, reunirnos aquí para hablar, para estar juntos un rato, no tiene importancia sino una vivencia práctica. Y la vivencia no puede separarse de la atención. Vivéis tanto más intensamente cuanto más intensamente estáis atentos. Esa atención es la piedra de toque de la conciencia humana. De los que quieren ingresar en un ashram y tener contacto directo con el maestro, que tiene que llevarle a la iniciación y no esperar más, redoblando el tambor del tiempo, como se ha ido haciendo hasta aquí. Porque si tenemos que representar un ashram, lógicamente habrá que cambiar la estructura actual del grupo y trabajar como trabaja un ashram. Y preguntaréis, ¿cómo trabaja un ashram? Yo os diría que trabaja por solidaridad. Sí, con todo o cuanto existe. La solidaridad constituye la unión entre todos y cada uno de los miembros que constituyen un grupo en el plano físico, sintiéndose cada cual responsable de su acción, viviendo de acuerdo con la ley, no preocuparse tanto por las pequeñas cosas, pequeños problemas y pequeñas necesidades, que cuando se alcanza ciertas regiones se ve que no tienen una importancia capital y que sin embargo estamos dando de tanta importancia actualmente. Son toques de atención, son desafíos a la conciencia, son retos constantes a la acción correcta. Y hay que surgir triunfantes de la prueba, y hay que convertir un pequeño grupo esotérico en el plano físico en una avanzada del gran rama del maestro, el cual a su vez es un reflejo vivo del gran rama, y aquel Shoan, el rayo al cual pertenece la rama del maestro. Y este rama del Shoan será una expresión de los grandes ramas que existen dentro del plano solar, las vinculaciones que existen entre las ramas de la jerarquía, a través de los Shoanes de rayo, con los logos planetarios de nuestros esquemas dentro del sistema solar. La unidad, por ejemplo, que tenemos con Venus, y otra unidad esencial que constituimos con el planeta Júpiter,
constituye un triángulo que misteriosamente constituye la piedra de toque, la piedra de atención y observación de los grandes reyes del sistema, que están utilizando estas fuerzas triangulares para introducir fuerza cósmica. Ese triángulo al cual hago referencia y al cual se ha nutrido y se nutre todas las ramas existentes dentro de Shambhala, constituyen todas las ramas de la jerarquía. Son la fuerza que impulsa la evolución de todo el contenido planetario. Así que un grupo en el plano físico, dentro de estos cánones de la analogía, constituye puntos iluminados de la atención de logos, mediante los cuales se van introduciendo ciertos factores débicos de primer rayo que están activando la evolución de nuestro entorno social. Cada uno de nosotros se ha vivido, siquiera parcialmente, todo cuanto se ha tratado de vivir dentro de este grupo, habrá notado en sí grandes transformaciones, en lo físico, en lo emocional, en lo mental y aún en lo espiritual. Todos tenéis una mente más ávida de valores espirituales. Os habéis dado cuenta de vuestra responsabilidad, al menos en ciertos momentos. Habéis tenido esa sensación, este reto impresionante que viene el propio Maestro induciéndoos a la acción correcta. Esto no podéis negarlo porque todos habéis notado. Todos habéis cambiado en cierta parte, una gran parte de vuestra estructura del pasado. Veis las cosas más claras. Os introducís con más decisión. Quizá algunos no prestéis tanta atención como antes a los pequeños problemas cotidianos. Y quizá no os afecten tanto los grandes sucesos que ocurren en el mundo y que forman parte del contenido kármico del propio logos planetario, sino que, prescindiendo de estas etapas de ineficacia, de ineptitud o de tensión al cual estamos sujetos, ha empezado a trabajar correctamente en forma positiva para que dentro de su contenido personal y particular pueda convertirse primero en un agente creativo dentro del grupo y después en un agente autoconsciente que sigue fielmente los planes del Señor del mundo a través de la jerarquía. Y todos hemos tenido, sin que nos demos cuenta, algún contacto con algún elemento de la jerarquía, o al menos con devas que están en contacto con los grandes miembros de la jerarquía. Y por lo tanto hay una cierta estructuración interna del grupo. En parte forma parte ya de este contexto espiritual de los grupos esotéricos que constituyen la promesa de la evolución planetaria. Ahora falta solamente que cada cual se exija constantemente, haciendo una evaluación perfecta de posibilidades, lo que puede y lo que debe hacer. Y esto no puedo decirlo yo, porque yo tengo mis problemas kármicos y más otros problemas de responsabilidad espiritual que todavía agudizan mis pequeños problemas kármicos. Y esto os lo digo porque como grupo yo creo que no necesitáis ninguna persona que os dirija y que siempre sea el motivo de vuestras discusiones, el motivo centro del grupo. Me puedo retirar perfectamente en esos momentos sin que la vida del grupo decaiga, porque todos tenéis ya una impronta de lo que es un grupo de la nueva era. Y esto es una experiencia que debemos empezar cuanto más pronto mejor. Pero que, como yo os he dicho, no me siento ni me he sentido jamás un líder, no de este grupo, ni de ningún grupo. Y por lo tanto, como mi misión no siempre es estar dentro del grupo, os estoy advirtiendo que como grupo podéis continuar trabajando en silencio, calladamente, sin buscar resultados espectaculares, viviendo de acuerdo con lo que habéis aprendido
para una persona que se ha dado completamente a vosotros, siempre en aras de esta atracción magnética que está uniendo y vinculando las almas en todos y cada uno de los momentos de la vida y de la existencia. Por karma nos hemos reunido, hemos constituido un grupo. Las motivaciones, los impulsos que han conducido a este grupo están más allá de nuestra percepción y de nuestro conocimiento. Pero sí que debe quedar dentro de nosotros la alegría del servicio, la alegría del contacto, la alegría de la amistad que trasciende las fronteras de la carne, de la familia, de la tradición, del contexto limitado que como grupo hayamos tenido quizá alguna vez y que nos separará de los demás grupos. La eficacia en la acción, la puesta en marcha de un proceso dentro de nosotros y después que se cumpla la ley, porque es así como debe cumplirse. Cuando el discípulo responsable se cumple la ley, se le llama la ley de su propio estado, la ley de su propia conciencia, la ley de su propio karma, la ley del karma del grupo, la ley de los grupos egoicos, la ley de los ángeles solares, la ley del quinto plano cósmico, del cual descendemos por línea paterna, por línea de la Osa Mayor, a través de Zambala. Bueno, esto es una cosa que no podemos probar, ¿verdad? Pero sí que podemos probarnos a nosotros ante cualquier prueba, ante cualquier situación, ante cualquier estado de conciencia, y darnos cuenta que continuamos vivos, que no necesitamos de centros específicos de atención, que cada uno de nosotros es suficientemente activo dentro de su propia acción para no tener que depender de directrices ajenas a la propia autodirección, que es como se forman los grupos de la nueva era, grupos creados por individualidades autoconscientes que viven de acuerdo con la ley, que tratan mejor de vivirla que de comprenderla, porque a veces la comprensión de la ley trae como consecuencia su utilización más viva, más fuerte del intelecto. El intelecto jamás podrá medir la esencia de la verdad, ni poder tampoco descubrirla. Y de acuerdo con el Agni Yoga, la verdad solamente está en el silencio, cuando dentro de nosotros no queda nada. Entonces nos damos cuenta de que la ley somos nosotros mismos, que somos la verdad, que somos el camino y que somos la vida, y que por lo tanto lo tenemos todo. Somos seres completos en esencia, en potencia y en armonía, y hay que vivir de acuerdo con esta convicción serena, hay que vivir de acuerdo con esta ley. Si no, ¿de qué sirve estar en un grupo? Tenéis que contestar a vosotros mismos, como yo a su debido tiempo tuve que hacerme la misma observación, hasta que pude ingresar en un ashram y ser consciente de lo que significa un ashram, de lo que es su proyección en el plano físico, de lo que es estar en contacto con fuerzas que a veces te avasallan y que te cuesta, porque es difícil sostenerte una fuerza tremenda para oponerse por falta de visión a estas energías que solo están exigiendo receptividad, una completa apertura de todos los vehículos y dejar que trabaje esta energía sin preocuparse. Y podemos dejar de preocuparnos cuando tenemos tantos pequeños problemas. Ahí está el sentido de la vida, y creo que esto no repetiré más. Está en la integración de cada uno de nosotros dentro del grupo, que el grupo tiene vida propia, que en niveles superiores al plano físico está creando una autoconciencia en el nivel astral y empieza también en el nivel mental como grupo, pero depende todo de la autoconciencia que hayamos podido afirmar nosotros dentro de esta entidad que llamamos grupo. Un grupo que se ha ido estructurando, que ha venido introduciéndose personas nuevas
que otras personas quisieran ingresar en este grupo para tener los beneficios de esta acción, y que dependerá de aquí delante de vuestras decisiones, no de las mías, y que por lo tanto tendréis que llevar la barca esta inmensa del grupo como un buen navegante. Los vientos están soplando, solo falta orientar convenientemente las velas para que no hagan resistencia al viento del espíritu. Y con esto creo que está hecho todo cuanto pensaba deciros. Si me permites, de todas las maneras, aunque a lo largo de todos estos años veo que vienes actuando, como dice el maestro tibetano, reiterando los conceptos, porque gracias a la reiteración, gracias a la repetición en sus diferentes facetas, pueden penetrar en nuestros cerebros. En cambio, observé que alguien del grupo decía que siempre se dice lo mismo. Es decir, que si este parecer es compartido por otros seres, es quizás porque de alguna manera, pregunto, si es que por falta de esta actividad que dices tú, es decir, estoy cogiendo lo que has dicho ahora como el rábano por las hojas, ¿no? Sí, un poco por los pelos, y si esta falta de dirección o de directrices, es decir, tú has dejado de alguna manera esto a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Ahora yo me pregunto si esta falta de una dirección o de unos objetivos en común grupales podrían hacer que estas opiniones, estos pareceres de que siempre se está haciendo lo mismo, de que la barca esta no se mueva a pesar del viento que está soplando constantemente, me pregunto si pusiéramos proa hacia la solución o práctica de algunos problemas determinados, se aunaría toda esta energía que de alguna manera se ha quedado, digamos, estancada, y se proyectara comúnmente hacia una meta grupal, hacia una meta determinada, y esto propiciaría la más rápida integración grupal. No sé cómo si entendemos por actividad grupal alguna actividad física, astral o mental en la cual pueda colaborar el grupo, esto queda en un nivel de comprensión de cada cual. He dicho siempre, cuando estamos en silencio, cuando existe integración de grupo, una parte, en cada cual puede ser pequeño o grande, el karma se está extinguiendo. Y lo repito, cada vez que estamos juntos, enfocados en una sola dirección, tratando de invocar energía superior y produciendo este mágico silencio, parte de nuestro karma se va extinguiendo, lo cual trae como consecuencia precipitación de energías, los cuales causan dentro de nosotros ciertas alteraciones, que pueden ser físicas, emocionales o mentales. No es consecuencia, como puede suceder a veces, de una precipitación kármica, sino de una precipitación de energía que es para destruir el karma. El discípulo en sus primeras etapas, al invocar fuerza superior, lo primero que hace es precipitar karma, acelerar el proceso del karma dentro de sí. Cuando se va avanzando se ve que ya no es la precipitación kármica, queda el karma expectante, porque expectante está el causante, el creador y el que está utilizando el karma para subsistir. Es su alimento, se puede decir, los vehículos, las condiciones, etc. Sino que entonces está invocando aquella energía para liberar el karma completamente. Y son energías de precipitación superior que provienen del plano causal y no de los niveles mentales inferiores, trayendo como consecuencia lo que estaba diciendo anteriormente, grandes expresiones en nuestra vida que tienen que producir unos resultados no simplemente espectaculares. Puede que no sean espectaculares, pero que se notan cambios
que es lo que decía anteriormente, todos hemos experimentado cambios. Desde que este grupo empezó a funcionar hace alrededor de 5 años. Y no hay que esperar que pasen 7 años cíclicos para empezar a saber lo que es un grupo. Sino que en un año se puede comprender lo que es un grupo. En un año se puede crear un núcleo de silencio, que es aquella ola angélica que nos invade a veces, constituyendo un silencio natural que ninguno de nosotros hemos provocado, pero al cual hemos contribuido y que forma parte de la conquista del grupo a través de sus actividades internas, y no a través de los hechos externos. Solamente he dicho una cosa: hay una técnica de liberación para todos sus aspirantes y discípulos de la nueva era, dentro de los cuales podemos nosotros incluirnos. Es la atención como base de la autoconciencia. Después, la penetración en unas ramas y obtener el contacto con el maestro que es su mentor. Después, no pretender resultados espectaculares dentro y fuera de nosotros, ni como individuos ni como grupo, sino estar atentos a la ley, que sabe mejor que nosotros lo que hay que hacer, que es lo que decía el maestro en cierta ocasión. Los discípulos están constantemente preguntándose lo que es lo que pueden hacer para servir al maestro, y en tanto están preguntándose qué es lo que pueden hacer por el maestro, está pasando la oportunidad de trabajar por el maestro. Lo mismo ocurre con un grupo. Preguntamos qué podemos hacer en el grupo para ampliarlo o para obtener, yo qué sé, cualquier resultado espectacular. Dejar que el grupo se vaya reorientando por sí mismo, sin utilizar medios extraños a los del propio grupo constituidos en forma angélica por todos nosotros. Esperar que sea el maestro en todo caso quien guíe el grupo, no nosotros, y que a su debido tiempo y de una manera clara y terminante decida qué es lo que puede hacerse como grupo. Mientras tanto, he dicho siempre, lo mejor que puede hacerte un grupo, sea cual sea el tipo y el rayo al cual pertenezca, es volverse radioactivo, radiante y magnético. Porque aquello que buscamos espectacular no tiene eficacia. En cambio, esta labor callada, esta radiación constante que emana de nosotros como individuos en nuestro ambiente social, y el que emana del grupo en un sentido más amplio e incluyente, es lo que da sabor a la tierra en la cual hemos nacido. Somos la sal de la tierra. No sé si habéis comprendido lo que Cristo quería significar con esas palabras. El sabor, la tierra está desaboreada. Solamente los discípulos pueden hacer germinar dentro de la tierra las semillas del bien, porque los maestros, entenderlo, no descienden a la tierra. Somos nosotros los que debemos ascender a los maestros y alcanzar su bendición para poder trabajar en su nombre. Cuando hablabais así, me he dado cuenta, he visto como si viera ciertos lugares secretos de ciertos lugares, en los cuales cuando se llega, el que llega, después de 1000 vicisitudes, oye quizá poca o alguna filosofía, le muestran ciertas cosas y le dicen vete. O sea que se ha jugado la vida casi para llegar allí, y cuando llega allí, si él, que todos somos autoevolucionantes, no ha avanzado nada internamente, después de jugarse la vida no ha visto nada, ni le han dicho nada. Este es el verdadero camino.
Ahora bien, digo, repito, como somos autoevolucionantes, el que llega allí ya casi no necesita llegar. Y el toque es lo necesario. Este toque pone en movimiento esta máquina interna. Y entonces nos comprendemos mejor a nosotros mismos. Sabemos si tenemos las mismas pasiones que antes de encontrarnos, si nos excitan las mismas cosas, si sufrimos por lo mismo o si gozamos con lo mismo. Esta especie de autocomprensión, de ver hasta dónde llegamos, es lo que nos responde de lo que hace el grupo. El contacto con ciertas, digamos, filosofías que son una especie de agua de vida. Este contacto hace que nos observemos a nosotros mismos y vemos si continuamos haciendo lo mismo de siempre. No pedamos nada al grupo. Si cada uno de nosotros continúa haciendo lo mismo de siempre, sintiendo lo mismo que antes, no hay necesidad de pedir nada al grupo. Si vemos que lo mismo que antes nos afectaba vamos solucionándolo de otra manera, si nos vemos diferentes, es que algo se ha hecho. No pidamos más. Quizá es esto solamente. Yo no digo más porque quizá pues naturalmente no me siento capacitada para decir más, pero sé que el cambio ha de notárselo cada uno en sí mismo, y si se nota el cambio en sí mismo, forzosamente tiene que resplandecer a su alrededor. ¿Cómo podemos evocar el bien para los demás si estamos llenos de problemas, de complejidades? Admito problemas que en la vida a veces hay cosas que hay que solucionarlas porque son de la vida cotidiana, pero los vemos igual que las veíamos antes. Consideramos que lo que nos falla es tan importante, nos consideramos tan importantes porque decimos esto a mí no me tendría que pasar. Estamos igual que hace 5 años, continuamos siendo lo mismo. Entonces no pidamos nada al grupo, pero si desde este contacto sentimos que lo mismo ya no es lo mismo, es que algo se ha ganado. Yo creo que esto es lo que pensar, que los que sueñan con encontrar un maestro en la tierra, de aquellos de la alta jerarquía, naturalmente no lo podría resistir la presencia, pero admitemos esta hipótesis. No contéis con que le diera nada, sino que el que pueda llegar a aquel ya es el toque solamente. Lo demás ya se lo ha ganado él mismo. Es esto lo que yo creo que, repito, somos autoevolucionantes. Las ciertas filosofías y ciertos contactos fraternales solo son esto, contacto. Lo demás lo ha de hacer cada uno. Bueno, yo quiero decir que efectivamente estoy de acuerdo con esto que habéis dicho, tanto el uno como el otro, porque yo también hace mucho tiempo que pienso que es importante tener esta voluntad de estar aquí, seguir por el camino espiritual y no material, y que el maestro algo hará por nuestra luz, ¿no? Y que ser un punto brillante en nuestro planeta es muy importante, porque hay tantos puntos negros que el que nosotros seamos un punto luminoso es importante. Yo creo que si le ponemos la voluntad de aprender, el amor de sentir en este momento, ¿no? Pues tiene que ser eficaz por fuerza. Entonces el maestro que haga lo demás, que le servimos, pues que nos coja, que aún no le servimos, pues que ya esperaremos. Es mi opinión personal. Pero estar con buena voluntad. Solamente para finalizar, hay que darse cuenta que el grupo puede ser mucho más grande que el que conocemos, y que por lo tanto en el que estemos aquí unos, que estemos allá otros, si estamos conscientes de que pertenecemos a un grupo mayor, no nos afectarán las personalidades dentro de una rama o dentro de un pequeño grupo. Por tanto no hay problema en esto, no hay problema de grupo, es una simple cuestión personal, cada cual enfocándose en sí mismo y viendo si realmente dentro del grupo ha progresado, ha tenido alguna noción superior de lo que antes no lo comprendía claro, si se siente más dispuesto a la acción, pues esto es labor del grupo que se ha ido haciendo. Y como decía antes, y ya esto queda resuelto, todo cuanto ha sido dentro del grupo una atención hacia la propia fuerza psicológica y el propio comportamiento, tiene como resultado esta ley del grupo, esta ley de solidaridad a la cual hacía referencia, y cada uno de nosotros dentro del grupo puede continuar trabajando.
Porque un grupo no tiene líderes, tiene puntos focales. Los puntos focales vienen determinados por la jerarquía espiritual de cada uno. Todos somos puntos focales. Solo hay que reconocerlo y hay que tratar de vivir. Porque no es el grupo de Vicente, es el grupo del Maestro. Todos pueden estar en el lugar del Vicente. Solamente hay que ser responsable, simplemente. No se precisa más. No se precisan solamente conocimientos esotéricos. Porque el conocimiento esotérico, y esto lo hemos dicho 1000 veces, se aprende en los libros. Y una persona que tenga mucha memoria puede saber mucho, esotéricamente hablando. Lo cual no significa que después de saber tanto esotéricamente pueda vivir esotéricamente. Y que hay personas humildes, que sin poseer conocimientos esotéricos constituyen puntos focales del Maestro en el mundo, sin que ellos ni se den cuenta de lo que están representando desde el punto de vista de una rama o desde el punto de vista más superior del Maestro. En fin, todo esto lo sabéis, lo menos también como yo. Que el poder de la vida una flueixi a través del grup dels verdaders servidors. Que l'amor de l'ànima una caracteritzi la vida de tots aquells que s'esforcen per ajudar els grans sers. Complint la nostra part dins l'obra una, mitjançant l'oblit de si mateix, l'inofensivitat i la paraula correcta.
des del punt de llum, element de Déu, que flueixi llum a les ments dels homes, que la llum davalli a la terra, des del punt d'amor en el cor de Déu, que flueixi amor als cors dels homes, que el Crist torni a la terra, des del centre on la voluntat de Déu és coneguda, que el propòsit guiï les petites voluntats dels homes, el propòsit que els mestres coneixen i serveixen. Mitjançant aquell centre que anomenem la raça dels homes, que es realitzi el pla d'amor i de llum i s'agelli la porta on hi resta el mal. Que la llum, l'amor i el poder restableixen el pla damunt la terra.
en el centre de la voluntat de Déu, jo permaneixo. Res apartarà la meva voluntat de la seva. Realitzo aquesta voluntat amb amor i m'adreço vers els camps del servei. Jo, el triangle diví, compleixo aquesta voluntat dins del quadrat i serveixo als meus germans.